Dice la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ha efectuado, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Pero desecha las cuestiones necias, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Padre, estamos ante tu infalible, perfecta, suficiente palabra, reconociendo, Señor, que cuando tú hablas, lo haces por medio de ella, y que todo lo que necesitamos en esta vida y todo lo que necesitaremos en la eternidad ya nos ha sido dado por tu divino poder, por medio de tu palabra. Abre, Señor, el entendimiento nuestro y danos, por favor, la capacidad de poder entenderla. No solamente, Señor, escuchar y que pase a la deriva los pensamientos y las palabras, sino que tu Espíritu arreste nuestros corazones y salgamos de este lugar escuchándote a ti, para que seamos transformados de día en día mientras nos exponemos a tu palabra. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Yo no sé a cuántos de ustedes a veces se pone medio creativo para tomar rutas alternas a las que siempre tiene acostumbrado a tomar. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó ayer. Yo estaba por San Juan y dije, yo creo que esta ruta me va a llevar mejor. Me metí por la montaña, hermanos, y lo que se supone que era un viaje normal de 1 hora terminó siendo un viaje de casi 2 horas de San Juan aquí, porque quise ponerme creativo buscando una ruta que yo dije probablemente le gano al GPS. Y hermanos, en el tiempo que nosotros que estamos viviendo, bíblicamente hablando, cristianamente hablando, eclesiológicamente hablando, no estamos para ser creativos. No fuimos llamados para ser originales y encontrar rutas en las cuales nosotros podamos pensar que son mejores de las que las directrices establecidas por gente que ha estudiado en el GPS y que han pasado horas, que las nuestras son mejores. Yo sé que a veces el GPS da también unas perdidas que te dan ganas de
de imponerle las manos, pero generalmente tienen unas rutas más establecidas y más claramente trazadas que las que nosotros tenemos. Y yo fui testigo de esa experiencia en la tarde de ayer. Hoy en día está muy de moda un pensamiento, y lo escuché de un pastor, llamado el pensamiento colectivo. Nosotros que estamos llamados, de acuerdo a esta falsa teoría, a desintoxicarnos de todo lo que tiene que ver con el pensamiento colectivo, y que no nos dejemos influenciar siempre por lo que piensan las multitudes. Y eso puede tener cierto sentido de verdad, hermano, en cuanto a que no debemos comernos todo lo que los medios nos traen, noticioso, todo lo que usted escucha en la radio, y caiga en la histeria colectiva. Eso sí es cierto, pero cuando estamos hablando de la iglesia del Señor, nosotros no estamos llamados a ser originales, estamos llamados a ser fieles. Y como iglesia, si hay algo que debe caracterizarnos en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra, es que tengamos un pensamiento colectivo. Pablo no llama a que seamos alguien, a un grupo nuevo donde tenga nuevas verdades, donde tenga nuevas revelaciones. No estamos llamados a inventar. Estamos llamados a ser fieles servidores del Señor. Y no a traer algo nuevo, sino a lo que ya el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hombres inspirados por Dios, nos han dejado en su palabra. No estamos llamados a ser creativos ni a hacer cosas nuevas. Estamos llamados a ser fiel a la palabra del Señor. Y Pablo continúa en esta línea de mensajes a Timoteo, dándole una serie de metáforas para describir la naturaleza del ministerio fiel, del ministro fiel de Dios. Cómo debe ese hombre servir, trabajar. Y en esta ocasión, la semana pasada vimos 3, y en esta ocasión estaremos viendo 3 más. El obrero que no se avergüenza. Me encanta la palabra que utiliza Pablo cuando habla acerca del servidor fiel y del ministro fiel. Él comienza diciendo el obrero del Señor. Mira cómo dice el versículo que acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 14. Recuérdales delante del Señor que no contiendan de palabras, y continúa hablando de cómo debe ser ese obrero aprobado por Dios. Y esa palabra obreros tenemos que recalcarla en el tiempo presente, hermanos. Ya nadie quiere llamarse obrero. Un obrero habla de sudor, un obrero habla de trabajo, un obrero habla de esfuerzo. Aquí no habla de una élite de personas en las cuales están cogiendo lo suave. No, está hablando de obreros. Y eso hay que recalcarlo en la iglesia del Señor en este tiempo, como Pablo se lo tuvo que recordar a Timoteo y a aquellos en los cuales Timoteo estaba discipulando. Servir al Señor, el título que tienes es obrero, es un servidor. Hay gente que quiere plataforma, hay gente que quiere reconocimiento, hay gente que quiere que si no es a través de un ministerio visible, no quiere servir. Y hermano, esa es la primera forma para tú poder probar a alguien que quiere ser obrero fiel del Señor. Un obrero fiel del Señor es alguien el cual no está buscando título, no está buscando plataforma, no está buscando ser reconocido, no está buscando ser una celebridad, está buscando servir. Es un obrero. Tú puedes tener toda la mejor teología posible, tú puedes ser un excelente predicador, tú puedes ser un hombre muy dado a la oratoria, que si tú no tienes la disposición de servir en donde se necesita en la iglesia, no eres un siervo fiel. No estás buscando ser reconocido, estás buscando servir. Así que puede llegar aquí, hermano, alguien que tenga 3 grados de doctorado y haya sido un tremendo predicador, y lo primero que debemos hacerlo es ponerlo a servir como cualquier otro servidor de la iglesia. Todos estamos llamados a servir donde se necesite. Somos obreros fieles al Señor, y esa es la línea que trae aquí el apóstol Pablo. Somos obreros que no se avergüenzan, somos un vaso. Mira la palabra que utiliza, otra metáfora, un vaso, los versículos 20 al 22, un vaso limpio. Y tal vez cuando usted piensa en un creyente, en un servidor, en alguien que Dios lo usa en la iglesia, lo menos que le viene a la mente es un obrero, un trabajador,
Y lo segundo, que tal vez no nos viene a la mente, es un vaso que yo tengo en mi casa para poder servirle a los demás. La Biblia dice, tú eres un obrero, dice el apóstol Pablo, y tú eres un vaso, que ni siquiera el vaso alimenta. El vaso es el objeto que lleva a cabo el líquido para poder alimentarlo. Y dice, tú eres un vaso, mantente como un vaso limpio. Y la tercera palabra que utiliza en la metáfora que trae aquí el apóstol Pablo, el versículo 23 al 26, es la palabra siervo del Señor. Tú eres un obrero, un vaso y un siervo. Yo creo que esto es suficiente para bajarle los humos a cualquiera. Somos obreros, somos vasos, somos siervos. Y como maestros fieles debemos predicar las cosas que nos ha dejado el Señor, no como algo nuevo. Predicamos como algo que ya Dios ha revelado, lo ha dejado establecido en su palabra. Predicamos a Cristo, decía el apóstol Pablo. Yo me propuse no predicar cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era un hombre de un mensaje. Y no era que Pablo siempre predicaba el mismo mensaje, pero todos los mensajes en el cual Pablo predicaba y enseñaba, él se propuso de que todos apuntaran, no a algo nuevo, no a ser innovador, no a ser original, sino a apuntar a mostrarles a Cristo. Pablo toma, lo vemos en la carta a los Gálatas, toma el Antiguo Testamento y dice, esto hablaba de Cristo. Vemos en Colosenses, dice, esto del Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y la tarea del apóstol Pablo como apóstol de Jesús era mostrarle lo que el Antiguo Testamento decía de la persona de Jesús. Pablo no trajo nuevas revelaciones. Pablo reveló lo que el Antiguo Testamento estaba oculto. Y esa es la responsabilidad de todo fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo. Revelar lo que ya está revelado. No hay nueva revelación. Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. ¿Ok? Si es algo nuevo, pues no es bíblico. Porque la Biblia tiene muchísimos años de revelación. Y si es bíblico, pues no es nuevo. No hay por dónde perdernos. Decía el autor de Amazing Grace, John Newton, el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que me muera. El mensaje fiel de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, de dónde está Jesús en toda la Biblia, era el tema, decía Newton, en el cual hará hasta que se muera. Y eso es lo que debe proponerse todo siervo fiel. Predicar el mensaje de Cristo con fidelidad hasta que muramos. Si usted dice, bueno, que a mí me gusta ese predicador porque es muy creativo, tenga mucho cuidado con eso. Porque nosotros no estamos aquí para hacer maromas hermenéuticas. Nosotros estamos aquí para predicar fielmente lo que dice la palabra del Señor. Y si es algo bien raro que no lo ha dicho hombres atrás en la historia, hermanos, preocúpense por eso. Porque aquí no estamos buscando mentes brillantes que saquen tesoros que nadie nunca ha visto en la historia. No. Somos obreros fieles como un vaso que lo llenan de la palabra y que dice, aquí está el agua. Aquí está la verdad de la palabra del Señor. Así que Pablo le recuerda esto a Timoteo. Mantente firme en la verdad establecida y cuídate de estar peleando por cosas que no tienen sentido. Era la palabra que él utiliza. Recuérdales esto, manténganse firme en la palabra y no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino que son para perdición de los oyentes. Espérate, como que estoy un poco confuso. El apóstol Pablo en una ocasión dice que contendamos por la fe. La carta de Judas dice también que contendamos por la fe una vez dada a los santos. Vemos a Jesús contendiendo por la fe. Vemos a los apóstoles contendiendo por la fe. Pero aquí ahora Pablo le está diciendo a este joven pastor Timoteo, que está discipulando a otros hombres, que no sean contenciosos en palabras en las cuales nada aprovecha. Importante poder clarificar la diferencia entre tú poder contender por la fe y tú no ser contencioso de palabras que nada aprovecha. Ahí hay una gran diferencia.
Dios nos manda a través de su palabra a que nosotros contendamos fervientemente por la fe una vez dada a los santos. Hay cosas que no necesariamente, hermanos, estamos llamados a pelear, estamos llamados a discutir, estamos llamados a contender, pero hay otras cosas que sí. ¿Y cuáles son esas cosas en las cuales Pablo le está diciendo a Timoteo? Que cuidado de ser contencioso y de perder el tiempo en palabras inútiles. Yo quiero hacer una clarificación. Pablo le está escribiendo a un joven pastor, Timoteo, en el cual se había invertido en él, había pasado años con él, hablaban el mismo idioma. Si alguien conocía a Timoteo, era el apóstol Pablo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, guárdate de estas cosas. Eso no se lo está diciendo a falsos maestros. Este versículo no trata de falsos maestros. Este versículo trata de un hombre que se dedica a enseñar a otros hombres fieles. Y él le exhorta a estos hombres fieles: cuidado de perder el tiempo en palabras inútiles. Como hombres fieles de Dios, no estoy hablando de falsos maestros, como hombres fieles de Dios, podemos caer en la tendencia de decir boberías desde el púlpito y decir cosas inútiles y perder el tiempo en peleas y en discusiones que no tienen para nada provecho y edificación. Se lo está diciendo a hombres fieles, se lo está diciendo Pablo a Timoteo para que Pablo se lo enseñe a otros hombres. No es tiempo de perder en pamplinas, en cuentos, en genealogías, en día nuevo, en comida, que es lo mismo que Pablo le dice a la iglesia, a los colosenses, donde tienen esas discusiones inútiles en que si debe ser el día sábado, en que, por ejemplo, para que tengan una idea, los fariseos perdían el tiempo en discusiones y en debates en cuántos pasos se podían dar en el día de reposo. Si tú te pasabas de ciertos pasos, violaste el día de reposo. Esas son las discusiones inútiles que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hay algunos que pierden el tiempo en debates y en discusiones en la iglesia en cuanto a qué cosa se debe poner, qué color se debe vestir, qué corte de pelo se debe poner. Discusiones inútiles. Hay otros que son un poquito más profundos en la teología y tienen más discusiones inútiles aún, hablando de que si tú eres infralapsariano, el orden de los decretos de Dios en la eternidad, o tú eres supralapsariano, si hay una pelea y una división, no, este es un hijo de Satanás porque él cree que primeramente Dios creó y después eligió. No, este es un hijo de Satanás porque Dios primeramente creó y después eligió. Y el otro dice: no, Dios eligió y después creó. Yo no estoy inventando. Estos son debates donde yo he estado. Y tú sabes lo peor, que a veces me gustan. Y Pablo le tiene que recordar: no pierdas el tiempo en eso. Tú fuiste llamado a ser fiel a la verdad. Y cuidado en perder el tiempo en discusiones inútiles, que mira la palabra que él utiliza, que para nada aprovecha a los oyentes. ¿Qué aprovecha eso? Y tú los ves a veces insultándose en el Facebook. Eso no aprovecha para nada. Ahora bien, debemos ser fieles y contender por la verdad. Cuando, por ejemplo, la deidad de Cristo está siendo cuestionada, cuando, por ejemplo, la trivialidad entre la verdad en que hay un solo camino al Padre, o hay múltiples caminos en que el hombre puede llegar a Dios, en cuanto a la salvación solo por gracia y solo por fe, claro que debemos mantenernos firmes en esa verdad. Y cuando nos toque presentar defensa, lo hagamos con mansedumbre, pero que lo hagamos. Claro que nosotros vamos a presentar defensa cuando creamos en doctrinas cardenales y fundamentales que están en la palabra escrita. Sí, ahí hay que levantar la voz. El nacimiento virginal de Jesús, claro que hay que levantar la voz. Cuando quieren cambiar la ideología de los hombres y la ideología de género que quieren ahora introducir en las iglesias, claro que hay que levantar la voz. Claro que hay cosas que hay que levantar la voz, y no, la iglesia no debe permanecer callada. Pero hay otras en las cuales son inútiles y para nada aprovecha. En esas Pablo le está diciendo al joven Timoteo: Timoteo, cuidado de perder el tiempo ahí. Hay cosas que son de tradiciones, que
como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento por la tradición y hay cosas en las cuales no tienen sentido. Pero hay otras que sí vale la pena saber dónde vamos a gastar nuestra fuerza y qué guerra nosotros vamos a pelear. Pero no estamos llamados a estar peleando por tonteras. No estamos llamados como hombres fieles de Dios a hacerlo de esa manera. Sino, Él le dice, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Mira la seriedad del ministerio. Mira la seriedad de aquellos que le sirven al Señor. Y le presenta la analogía de alguien que está trabajando de forma correcta, alguien que se está esforzando, alguien que está llevando su trabajo bien trazado, que hace lo que el jefe le mandó a hacer, no está inventando cosas nuevas, está diciendo yo soy solamente un siervo y hago lo que el jefe me mandó a hacer. Esa es la idea que Pablo quiere dejarle claro a Timoteo. Y hazlo también, mira la palabra que utiliza, con una conciencia limpia. Que cuando estemos sirviendo al Señor lo hacemos con conciencia limpia, porque sabe que ha trabajado como Dios le mandó que trabajara, de la forma que Él me ha encomendado como dueño, como jefe de nuestras vidas. Y Él le encomienda de esa misma manera a Timoteo. Preséntate con un obrero aprobado, con una conciencia limpia de lo que estás haciendo delante de Dios y de parte de Dios. Ya está claro. Pablo le deja claro a Timoteo qué es lo que debe hacer. Si lo deja hasta ahí, todavía nos queda una pregunta. Ok, ¿cómo hago eso? Eso es cierto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser un obrero fiel? ¿Cómo puedo ser un vaso limpio? ¿Cómo puedo ser un buen servidor de Dios? Bueno, primero, utiliza correctamente. La herramienta de trabajo de todo hombre de Dios se llama su palabra. Esa es la herramienta que transforma vida, esa es la herramienta que trae salvación, esa es la herramienta que da fe al no creyente. La fe viene por el oír y no oír pamplinas, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la herramienta que hace que el hombre pueda discipular a otros. Es la palabra de Dios que alumbra mi pecado. Es la palabra de Dios en la cual me hace ver que yo soy identidad de Cristo. Es su palabra la herramienta de nuestro trabajo. Así que lo primero que debemos hacer para ser un buen obrero fiel es utilizar bien tu herramienta de trabajo. ¿Qué pensaría usted, hermanos? Si usted va a una cita médica, un especialista, un cirujano, y el cirujano dice, mira, yo voy a meterte mano esta semana, te vamos a abrir, pero quiero que sepa de que yo todavía estoy aprendiendo a cómo usar esto. ¿Ah? Yo no soy muy experto en el bisturí, pero lo importante es que estoy dispuesto y que lo hago con toda sinceridad y que lo hago con todo entusiasmo. Hermano, usted estaría seriamente, usted se operaría. ¿Por qué? Porque ese hombre todavía no sabe usar el instrumento de trabajo. Yo no voy a exponer mi vida a alguien en el cual no sabe utilizar su instrumento. Y sabes que de la misma preocupación o de la misma celo por la cual usted tiene por su cuerpo, mayor aún lo debe tener por su alma. Usted no debe dejar abrir su alma por alguien que no sepa trazar bien la palabra de verdad, por alguien que no sepa manejar el instrumento, por alguien que no lo trace correctamente. Porque si el doctor se confunde o se equivoca o no lo hizo bien, te perfora un pulmón, probablemente tú te mueras. Pero si el predicador y el siervo fiel se equivoca en cómo trazar la palabra de verdad, si tú eres creyente, cuando te perforen el pulmón por el mal uso del instrumento, tú vas a la presencia de Dios.
Pero lo que está en juego con aquellos que trazan la palabra de Dios de manera incorrecta no es tu muerte, es tu alma por la eternidad. Así que hay un instrumento más importante que todos los instrumentos en la tierra, es su palabra, en el cual está en juego su eternidad, por toda la eternidad. Es más importante en saber utilizar el instrumento de la palabra que cualquier instrumento sobre la faz de la tierra. Porque este es el instrumento que Dios ha dejado para la salvación de las almas. Mira la palabra que lo utiliza aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Les dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien. La versión Las Américas dice que traza bien la palabra de verdad, que lo hace de manera correcta, predica lo correcto. La palabra que él utiliza es corte derecho. Esa es la palabra que traza bien, que utiliza bien, que usa bien. Es un corte derecho para exponer correctamente lo que está bien y lo que está mal. Es de donde viene la palabra ortodoncia y ortodoncista. Ortodoncista es que te pone derecho, los dientes virados, ¿ok? A través del instrumento que utiliza el ortodoncista. Esa es la misma palabra que está utilizando aquí el apóstol Pablo, que traza derecho el mensaje de Dios, que lo corta bien. Es a la medida. Tú no estás inventando, tú estás haciendo un corte derecho, estás trazando bien la palabra, estás diciendo lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, tenía la intención en el momento en que la escribió. Y él dice: recuérdale a los creyentes, recuérdale, Timoteo, a aquellos que tú te estás invirtiendo, en que se guarden de caer en palabras vanas, en tratar de ser genuinos y tratar de ser originales, y se olviden de trazar bien la palabra de Dios, porque van a caer, mira la palabra que él utiliza, en palabrerías vanas y profanas que no sirven para nada, sino para la destrucción de la obra de Dios, que te lleva a la impiedad. No caigas en eso, Timoteo. No te envuelvas en este tipo de discusiones inútiles que dañan la iglesia de Cristo. Mantente en la palabra, sé fiel a la palabra, cree en el poder que la palabra puede hacer, enseña por la palabra, aconseja por la palabra, predica por la palabra, evangeliza por la palabra. Es la palabra de Dios que transforma las vidas. Timoteo, recuérdales esto, porque hay algunos que se han ido en estos cuentos de vieja y han dañado a la iglesia. Y en la palabra que utiliza la Nueva Traducción Viviente dice: su palabra es como el cáncer. Aquí la traducción Reina Valera dice: su palabra es como gangrena. Es algo que se lo come rápido, es algo en el cual te lleva inmediatamente a morir. Yo no sé cuánto han escuchado, y lamentablemente yo he tenido la experiencia de vivir algo tan doloroso, de un diagnóstico de cáncer de alguien muy cercanos a nosotros, y en el caso mío particular de familiares amados, en el cual le dicen un día: mira, tú tienes cáncer. Y hermano, a los 3 meses morir. Rápido. Recientemente un buen amigo, pastor, un hombre fiel a Dios, joven, 40 y pico de años, del momento en que le diagnosticaron cáncer, a los 3 meses él fallece. Inmediatamente. Así de peligroso, dice Pablo, es este tipo de mensajes que se va de lo que es la palabra de Dios. Es este mensaje por estar inventando. Y hay algunos que están trastornando el camino de la verdad, pero no desde afuera. No, fíjate que no lo presenta como: esto es un falso maestro que está allí que está con el budismo, que está allí con la secta luz del mundo. No, está hablando de hombres que estaban introduciendo un mensaje que enseñaban en la iglesia, pero que esto afectaba al cuerpo de Cristo.
Y así como la enfermedad del cáncer afecta el cuerpo físico, así este tipo de mensaje afecta el cuerpo de Cristo y de manera rápida. Por eso debemos de tenerlo rápido, porque es fácilmente influenciable. Y fíjate lo que estos hombres enseñaban de error. Mira, aparecen dos nombres, es importante resaltarlo, no por lo lindo de los nombres, sino porque a veces hay gente que dice: ay, pastor habló y mencionó que Cash Luna es un falso predicador, que Guillermo Maldonado es un falso predicador, que Benny Hill es un falso predicador. Ay, como que ese pastor no debe, Dios no lo mandó a estar hablando, diciendo nombres de hombres de Dios, que si es de Dios, Dios un día lo va a juzgar. ¿Díselo a Pablo? Porque él te dijo los nombres. Y él dijo: y estos dos en particulares se llaman Himeneo y Fileto. Así de feo era la doctrina que ellos enseñaban, como su nombre. Estos hombres son peligrosos y trastornan la palabra de Dios. No trazan correctamente la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál era la falsa enseñanza? Fíjate bien. No era como algo, oh, wow. Mira la falsa enseñanza que ellos habían introducido. Mira lo que sigue diciendo el próximo versículo. Creían que la resurrección ya se había efectuado. Es decir, ellos creían en la resurrección. No eran tan herejes, pero creían que la resurrección se iba a dar de una manera futura. Mira cómo dice el doctor R.C. Sproul en la Biblia de Estudio La Reforma. Dice: esta era una carencia falsa que negaba la futura resurrección física de los cristianos, que además afirmaba que la resurrección espiritual llevada a cabo en la conversión era la suma de la resurrección. Ese era un tipo de preterismo. Es decir, ellos decían: ya la resurrección pasó, no es algo que tú debas esperar. La resurrección pasó cuando tú resucitaste de nuevo, cuando Dios te salvó. Así que tú no debes esperar una próxima resurrección, porque esa resurrección ya había ocurrido. Fíjate, estaba hablando acerca de la resurrección desde una manera preterista, de que ya eso había ocurrido. Y esa era una falsa enseñanza que Pablo ataca. Y él dice: no, eso no ha ocurrido todavía. Dice Sproul: esta falsa enseñanza resultaba en un sobreénfasis en la vida presente. Además, al negar la resurrección final del cristiano, es negar que al final de toda la obra de restauración completa de las consecuencias del pecado de Adán, lo cual no solo introdujo la muerte espiritual, sino también introdujo la muerte física, y por tal razón, esto es negar la salvación final y completamente de las personas en la nueva creación. Por esta razón, esta enseñanza es una herejía. Así que lo que está hablando estos hombres y estas falsas enseñanzas que estaban trastornando a los creyentes, Pablo le dice: tengan mucho cuidado con este tipo de embelecos hermenéuticos, exegéticos y contenciosos. Tengan cuidado con eso, con estas falsas enseñanzas. Pero por otro lado, algunos pueden decir: pero entonces, con estos falsos hombres que pueden dañar y enfermar el cuerpo, con estas doctrinas, la iglesia está en peligro. Y Pablo dice: no, tranquilo. El fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello. La pregunta que deberíamos hacernos: ¿qué fundamento está hablando Pablo? ¿Cuál es el fundamento de Dios que permanece firme con este sello? Bueno, recuerda, si usted estudió con nosotros la primera carta de Timoteo, Timoteo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Así que el fundamento que está hablando Pablo aquí, que permanece firme, es su iglesia. El fundamento de Dios a través de su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, permanece firme con este sello. Y el sello es que el Señor conoce a los que son suyos. Al tú entender esto, tú debes decir: aleluya. Qué bueno saber que en medio de falsas enseñanzas, en medio de falsos hombres que se introducen con un mensaje
de locuras y de contiendas y de genealogías y de locuras que el hombre inventa. El fundamento de Dios está firme, y es que el Señor conoce a los que son suyos. Dios sabe quiénes son suyos. Dios conoce a su pueblo, y esto permanece firme. Dios salva a su iglesia, y Dios va a salvar a todo aquel que invoca el nombre de Dios, y debemos caminar apartados de la iniquidad. Mira cómo dice la palabra: conoce el Señor los que son suyos. ¿Quiénes son suyos? A los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también glorificó. Los que son suyos es lo que Él desde antes de la fundación del mundo ha establecido que les daría al Padre. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, y nadie puede, y a los que a mí viene yo no lo echo fuera. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y ninguna de ellas se me va a perder. Esos son los suyos. Su pueblo, escogido por la gracia de Dios, no se va a perder. Muchos serán engañados, pero el sello de Dios está firme, y el fundamento de Dios está firme. Su iglesia está firme en medio de los embates, en medio de las falsas enseñanzas. La iglesia de Dios va a permanecer firme, porque yo la sostengo. Los míos yo los voy a sostener, a todo aquel que ha invocado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las características de los que son suyos? Conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Los suyos, los que le pertenecen a Él, son aquellos que se guardan para Él y que se han apartado también de la iniquidad. Mira la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo. Si tú le perteneces a Cristo, el pecado en tu estilo de vida no es lo que debe caracterizarse. Se entiende que esto es una alusión al libro de Números, en el tiempo en el cual, recuerda Coré, donde la tierra se tragó a muchos por la desobediencia. Se entiende que estos versículos está hablando acerca de ese evento. El Señor conoce a los que son suyos, apártase de todas las cosas, lo mismo que le dijo a los de Coré, que pertenecían a Coré, apártense de eso. Y otros dos pasajes donde podemos ver también esta afirmación es en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 5, versículos 6 al 9, donde el salmista dice: apártese de iniquidad todo mi pueblo. En Lucas capítulo 13, versículo 27, de igual forma, el Señor les dijo: apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. ¿Se da cuenta? La iniquidad, la palabra iniquidad quiere decir pecado. El pecado y el caminar con Dios no van de la mano. Si tú eres de Él, si eres suyo, el pecado y el caminar con Dios no van de la mano. Pastor, es que como quiera yo voy a seguir pecando. Sí, pero tú no puedes ir feliz de la mano pecando. Es incómodo. Te arrepientes. Quieres salir de ahí, pero caminar feliz, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? No, es imposible. Versículo 20, versículo 21 nos da una analogía de cómo se ve esos que son suyos, que se apartan de la iniquidad. Y mira la analogía que utiliza. Utiliza una casa grande. Si este versículo lo hubiese escrito Pablo en versión puertorriqueña, lo diría de esta manera: en una casa grande usted tiene un montón de regueros y un montón de cosas metidas en un almacén, ¿ok? Y allí, dentro de esas cosas que tú tienes en tu casa, hay cosas que tú las utilizas para servirle a las visitas, y hay otras que tú las utilizas para trabajar en cosas en el patio. Y cosas que no son de tanto provecho, pero tú no vas a usar el mismo vaso que utilizas para darle agua. Con el mismo vaso tú lo usas para regar las plantas. No,
Son dos usos distintos. Y él dice, de la misma manera, en su casa Dios tiene instrumentos y tiene vasos que son de honra. Y hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Los vasos de honra, de uso utensilios de oro y de plata, también hay de madera, también hay de barro, y unos son para uso honroso y otros son para usos viles. Los vasos de honra son aquellos que son útiles para el Señor, que en medio de su pueblo Dios los puede utilizar, que han sido transformados por el mensaje de la palabra de Dios a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y constantemente se encuentran limpiándose de la inmundicia de mensajes errados, ese tipo de vasos y de instrumentos. Así que el mensaje del apóstol Pablo es que no solo muestra la diferencia entre los salvos y los no salvos, sino que muestra también la esperanza. Hay vasos de honra, hablando de los salvos, y hay vasos de deshonra, hablando de los no salvos. En la iglesia, hermano, en el pueblo de Dios, aquí hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero si hay un vaso de deshonra aquí, donde su vida no es un instrumento para la gloria de Dios, yo no quiero que te vayas de aquí sin esperanza. Y el apóstol Pablo no quiere que tú te vayas de aquí sin esperanza, sino que mira la palabra que él utiliza: a estos hombres, a estos vasos de deshonra, Dios puede tener también la misericordia y la gracia para convertirte en un vaso de honra. No te tienes que quedar ahí. Pero versículo 21 al versículo 22 nos lo dice claramente. Tú puedes tener esa bendición de poder ser un vaso de honra, y que nosotros con gracia y misericordia podamos llevarte la verdad del evangelio para que tú se vuelvas un vaso de honra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de quiénes son? Los vasos de deshonra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Tú puedes pasar hoy de un vaso de deshonra a un vaso de honra, útil para el Señor, dispuesto a toda buena obra. No tienes que quedarte siendo un vaso de deshonra. No tienes que quedarte en ese lugar. Ahora, ¿quiénes son esos vasos de honra? ¿Cómo se ven? ¿Cómo debe mantenerme como un vaso útil en la obra del Señor? Versículo 22 al versículo 24. Huye de las pasiones juveniles para tú ser un vaso en el cual Dios continuamente pueda continuar utilizándote. Timoteo, recuérdale a estos hombres que huyan de las pasiones juveniles. Y hermanos, las pasiones juveniles no es lo que el hombre tiene en la pubertad. Las pasiones juveniles es todo tipo de pasión y deseo que te lleva a pecar contra Dios. No solamente deseos sexuales, puede ser asociado deseos juveniles con el deseo sexual, pero hay muchas otras cosas que se pueden volver una pasión que me aleja de Dios. Huye de esos deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Huye de esto, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. En lugar de esto, mantente mostrando el fruto del Espíritu en tu vida, y huye de estas cosas que te apasionan. Hay deseos pecaminosos malos, pasiones malas. No es que todas las pasiones son malas, pero hay pasiones que me llevan a pecar, que son malas. Y él dice: huye, no pelees con ella, huye lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Dios no te llama a pelear con la tentación. Dios te llama a huir de la tentación. El ejemplo de José, ¿no? José nos dijo: mira, déjame batallar, porque yo creo que yo soy bastante madurito como para no meterle mano a la esposa de Potifar. No, él salió corriendo y se fue desnudo, sin ropa. Huye de aquellas pasiones que te llevan a pecar contra Dios, y sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz, sigue la verdad de la palabra revelada. No descuides ser un vaso limpio. Hermano, no hay nada más privilegiado
que ser un instrumento en las manos de Dios. Qué privilegio que Dios nos pueda utilizar sin merecerlo. Sin embargo, muchos no toman en serio este llamado. Y hermanos, yo he visto muy de cerca, y no lo digo de manera presunciosa, no lo digo para señalar, no lo digo para juzgar, lo digo para poner temor en mi alma. Yo he visto amigos cercanos en el ministerio, hombres que han sido excelentes predicadores, excelentes teólogos, excelentes maestros, excelentes hombres que han plantado muchas iglesias a través de América Latina, hombres muy cercanos a mí, hombres que abrieron colegios bíblicos. Yo fui uno de los maestros de esos colegios, hombres cercanos, hermanos, no solamente uno, hombres pastores cercanos, amigos en el ministerio. Los he visto caer por fallas morales. Doloroso, triste, me llena de temor y temblor. En estos días hablaba con un amigo y le decía precisamente eso. Le digo, al yo pensar en esto, lo único que yo hago es: Señor, guárdame porque yo puedo caer. Dame la gracia para mantenerme firme, porque yo he visto estos hombres brillantes. No estoy hablando de locos, herejes, hombres con sana doctrina, que se descuidaron en su vida moral, se descuidaron en ser vasos limpios en el cual Dios los pueda seguir utilizando. Grandes sermones que aún me acuerdo de ellos. Sin embargo, no se ocuparon del hombre interior. No se ocuparon de su vida con Dios. Se dejaron llevar por el don. Predicaban. Se dejaban llevar por su conocimiento. Lo hacían muy bien. Pero descuidaron su vida con Dios, descuidaron el hombre interior, de ser un vaso limpio donde la palabra de Dios pueda ser predicada. Recordemos eso, hermanos. La utilidad no es sinónimo de que mi vida con Dios está caminando en santidad. La condición para la utilidad no es la habilidad, sino la santidad. Mira cómo dice Charles Spurgeon: pero que un hombre llegue a ser realmente santo una vez, aunque tenga la menor habilidad posible, será un instrumento más apto en las manos de Dios que el hombre de gigantescos logros, que no es obediente a la voluntad divina, o limpio o puro a la vista del Señor Dios Todopoderoso. ¿Estamos huyendo del pecado y persiguiendo a Cristo? No le pidas a Dios que te use mientras te deleitas en tu pecado. No le pidas: Señor, yo quiero servirte, mientras todavía disfrutas lo que crucificó a Cristo en la cruz del Calvario. No es posible. Mira cómo culmina el versículo 24, el versículo 25. Para mantenernos con los pies en la tierra y para mantenernos con un corazón compasivo y humilde y lleno de gracia ante aquellos que enseñan palabras erróneas, ante aquellos que están dañando a la iglesia. Mira cómo nos dice: cuando nosotros corrijamos, el siervo del Señor vuelve a culminar como comenzó en el versículo 14. El siervo del Señor, la tercera metáfora que utiliza, y con esto termina: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amables. ¿Para con quiénes? Para con los que tienen la misma teología que ellos, para los que están en la misma convención de ellos, para los que pertenecen a la misma denominación de ellos, para los que se parecen teológicamente. No, sea amable para con todos. ¿Okay? No seas contencioso y sea amable para con todos, apto para enseñar,
Antes de estar buscando pleito con medio mundo, porque escuchaste que dijo cuando estaba orando, Señor, bendice los alimentos. No, los alimentos no se bendicen y tenemos que orarle a Dios porque es Dios el que bendice los alimentos. Somos nosotros los que debemos bendecirnos. Espérate. No estés peleando por estupideces. Es que yo estoy hablando con mi amiga, pastor, y la amiga mía dijo, porque pues aquí estoy tratando de llevar esto a cabo y servirle al Señor porque yo no quiero perder mi salvación. ¿Cómo tú no quieres perder qué? Pero ¿quién te enseñó a ti que la salvación se pierde? Y empiezan un dilema. ¿Son verdades, hermano, que debemos defender? Sí, pero hazlo con este espíritu. Hazlo con el espíritu donde primero tú seas apto para enseñar. Antes de tú estar debatiendo y de tú estar peleando con medio mundo de si la salvación se pierde o no se pierde, de que si hay mujeres pastoras o no hay mujeres pastoras, de que si vas a hablar lengua o no vas a hablar lengua, tú debes hacerlo. Pastor, debo tratar estos temas. Cuando los trate, primero tú tienes que saber que tú debes ser apto para enseñar. Porque si no, vamos a tener a alguien hablando lo que era con alguien pensando que sabe, diciendo lo que eras. Porque no estás apto para enseñar. Tienes que prepararte. Y para eso hay unos medios. Hermano, y usted en serio, y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo, ¿en serio tú piensas que por Facebook tú vas a cambiar la manera en la cual el hombre cree otra cosa? ¿En serio tú crees? Yo no he visto todavía un solo debate, yo creo que lo veré hasta que yo esté delante del Señor, en Facebook en el cual diga, gracias porque ahora puedo abrir mis ojos y puedo ver de lo que tú me estás enseñando, yo lo creo. Yo no he visto ni uno. No lo vas a ganar. Al contrario, hay una lucha de ego porque sabes que los demás me están viendo también lo que yo estoy escribiendo y yo lo voy a soltar todo lo que yo pueda. Hay cosas que van a permanecer ahí. Hay unos medios donde Dios ha trabajado y Dios ha dado la gracia para poderlo hacer. Sí, pero cuando tú vayas a hablar con alguien, hermanos, amados, que sea, versículo 25, con mansedumbre. Primero prepárate y cuando hables, que sea con mansedumbre. Corrija a los que se oponen. No dice que no los corrija. No dice deja pasar todo porque al final todos vamos al mismo sitio. No, ese no es el punto. Ey, tranquilo, ese no es el punto. Corrige a los que se oponen, pero hazlo con mansedumbre. Si tú te aprendiste esto, hace 8 años tú creías algo distinto y Dios te abrió los ojos hoy, mírate a ti cuando estabas hace 8 años atrás. Hace 8 años atrás tú estabas en la misma posición que él y ahora tú te piensas que tú eres un gran teólogo. Hazlo con mansedumbre, hazlo con gracia. ¿Por qué? Porque nosotros rechazamos al mensaje que está detrás de la persona que lo está diciendo, pero no estamos rechazando a la persona. La meta nuestra, por si quizás Dios le conceda que a esa persona que ahora yo lo estoy tratando como, y tú te vas a ir al infierno porque tú no crees esto y Dios te va a condenar y en las llamas, pero de las más calientes vas a estar. Espera, y si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, pero ¿sabes cómo Dios le va a conceder que se arrepienta para conocer la verdad? Cuando ve a alguien que lo hace con mansedumbre, cuando ve a alguien que no lo está haciendo de que se cree superior, lo hace con misericordia, lo hace con entendimiento, conoce la palabra del Señor, lo va a ver de esa manera. Y Dios en su gracia, y pastor, y quizás la persona se va a cambiar. Bueno, Pablo no estaba seguro, yo tampoco. Quizás Dios le puede conceder que se arrepienta. Pero que si no cree la verdad, no sea por causa mía, por mi imprudencia, por mi orgullo, por mi superioridad, por mi autojusticia, porque cuando hablo de los que están mal, lo hago desde una posición como si yo fuera un monstruo, como decimos aquí en Puerto Rico en el tema. No, humilde, con mansedumbre, que a veces nos molesta, sí. Que a veces yo me tengo que recordar esto. Claro, muchas veces me tengo que recordar esto. Hay veces que me tiemblan los dedos en Facebook. Y yo digo, ¿en serio yo voy a cambiarle la opinión de esta persona con esto?
Si tengo la oportunidad de tener una conversación con esa persona y hablarlo. Porque, hermano, por mensajes de texto no se conocen los tonos. Por Facebook no se conocen los tonos. Y de paso, hermano, hay temas que si no es experto en el tema porque no ha pasado tiempo estudiándolo, no se meta en un debate. No se meta ahí. Prepárese. Muestra misericordia. Enseña la gracia de Dios para que como iglesia podamos mostrar el atributo de nuestro Señor. Y la palabra que termina Pablo diciendo, cuando lo hacemos tiernamente con las personas, para que al igual que yo, un día Dios me abra los ojos y me traiga la verdad. Yo llevo 22 años en el Evangelio y desde el día 1 que Dios me salvó, cada día aprendo cosas nuevas. Si usted hubiese hablado conmigo hace 14 años atrás, hay muchas de las cosas que hoy creo que antes no lo creía y no lo había visto. Dios ha sido paciente conmigo. Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Por qué nosotros tenemos que actuar con tanta impulsividad y como si el mundo yo lo voy a cambiar y como si ahora yo voy a ser el próximo Lutero? No. De manera de aplicación, hermano, al escuchar versículos tan fuertes, tan claros como esto, y tan llamado al hacer y al servir de manera fiel, todos debemos concluir, y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién lo puede hacer de forma perfecta? Nadie, solamente el Señor Jesús. Y de manera de aplicación, hermano, Jesús fue el máximo obrero que no se avergüenza, en el cual Dios nunca se avergonzará, que enseñó perfectamente la palabra, y esto nos debe traer también descanso. Jesús fue el recipiente honorable en el cual Dios lo pudo utilizar para su gloria. Jesús fue el siervo servidor por excelencia, manso y humilde. Cuando Jesús enseñaba a los demás y Jesús corregía a los demás, hermano, Jesús lo hacía. Si hay alguien que conocía que tenía todo el poder, que tiene todo el poder, porque Él hizo todas las cosas. Hermano, usted se ha puesto a pensar cuando Jesús tenía esos diálogos con los fariseos. Y los fariseos cuando venían a Él y Jesús conociendo las intenciones del corazón para ver si podían sacar de quicio a Jesús al decirle, oye, ¿y a quién deben darle su dinero? ¿Deben dárselo al César o se lo deben dar a Dios? Aquí vamos a hacer caer a este hombre. Jesús conociendo las intenciones del corazón, porque Jesús es Dios. En ese momento, hermano, gracias a Dios que ninguno de nosotros, pues, en el cuerpo donde estamos tiene el poder que Dios tiene. Porque si yo supiera todo lo que Jesús sabía, cuando venía este engendro de la religión farisea a tratar de hacerme caer a mí, y yo conocía los pensamientos de ellos, ¿a quién le debo dar? ¿A César o al? En ese momento ya yo estuviese diciendo, ven fuego del cielo y consúmalo. ¡Pum! ¿Quién se cree para hablar con el Dios creador de la tierra hecho carne y tratar de hacerme caer en este tema? Y Jesús lo conocía, porque dice, desde el principio conocía todas las cosas. Y Jesús le contesta con sabiduría. No, dale a César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. No hay nadie más manso y humilde sobre la tierra que Jesús, y que conocía todo lo que estaban errados. Y mira la forma en que lo hizo. Mira la manera en que Jesús lo hizo. En la cruz fue maltratado y llevado como siervo por nuestras transgresiones, fue oprimido, no abrió su boca, dice la palabra, intercedió por nosotros. Ese es el modelo para todo servidor del Señor, el siervo fiel y perfecto de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesucristo. A manera de aplicación personal, en medio de la era de la tolerancia, de la era del relativismo, de que está bien lo que tú puedas creer, en la era donde todo el mundo quiere ser innovador, todo el mundo quiere ser trending, todo el mundo quiere ser ahora hermano, yo estaba en una reunión estos días con un contable y parece que había un influencer allí llenando los taxes. Ahora hay un montón de influencers por todos lados generando dinero, y todo el mundo hace cuanta estupidez posible por generar views, porque eso genera dinero. Nosotros no estamos llamados a ser influencer.
Somos siervos de Dios fieles, no llamados a ser influencers, no llamados a innovar. Sé fiel a lo que se te dio. Sé fiel a lo que Dios te ha dado. Sé fiel a la palabra del Señor. Úsala bien, trázala bien, estúdiala bien, vívela bien. Porque vendrán continuamente falsas enseñanzas que se van a ir introduciendo encubiertamente en la iglesia, en el cuerpo, y va a ser dañada y va a comer como cáncer. Mantente firme en la verdad del evangelio. Sigan siendo productivos. Limpia su vida para que Dios pueda usarte. Que tú seas un vaso en el cual el Espíritu Santo pueda fluir por medio de ti. Que Dios te use para que otros puedan beber agua viva del Señor. Otro punto importante: cuando estudie la palabra, hágalo con cuidado. Con cuidado. De manera minuciosa, con cuidado. De la misma forma que alguien debe usar con cuidado un instrumento cuando está operando. Cuando estudie la Biblia, hágalo con cuidado. Esto no es algo, esto no es un relajo. Mira como el encargo que le da aquí el apóstol Pablo: te encargo solemnemente. Mira esa palabra es algo santo, es algo reverente. Yo te encargo esto y te lo encargo de manera solemne. Que tú lo hagas de esta forma, lo haces delante de la presencia de Dios. Esto es algo solemne, esto es algo santo. Y como creyentes estamos llamados a permanecer limpios del pecado. Una vida en pecado es incoherente con la salvación dada por Cristo Jesús. Las conversaciones, lo que hablamos, lo que hablas en tu trabajo. Hermanos, no es posible que tú eres un vaso de Dios. Dios te ha salvado, te ha dado la gracia, el Espíritu Santo mora en ti, y tú estés participando de los chistes de doble sentido en tu trabajo. Y te están enseñando, y mira a esta mujer, y mira a lo otro, y comparten pornografía, y tú te estás deleitando en ella. Si tú eres un siervo del Señor, debes ver, huye de estas cosas, huye de ellas. Porque Dios te llamó para Él. Tú eres un instrumento de Él. Y si tú eres un instrumento de Él en el cual Él te use, hay conversaciones que tú no debes participar. Hay videollamadas que tú no debes participar. Hay fotografías que tú no debes participar. Hay conversaciones y chismes que tú no debes participar. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Él. ¿Qué haces tú riéndote de lo que los impíos se ríen? ¿Qué haces tú participando de lo que los impíos se deleitan? Y tengo que hablar de las redes sociales, hermano, porque eso es algo que ya es parte de él. Hay redes sociales de gente que se llama creyente que no tiene ninguna diferencia con los impíos. Ponen las mismas cosas que los impíos ponen, pero se llaman creyentes. Nuestro enfoque debe ser agradarle a aquel que me llamó por siervo, y yo quiero ser un siervo fiel. Corre de estas cosas, hermano. Ay, pastor, lo que pasa es que es mi familia. Mira, que si yo no voy a ir, tú no conoces a mi familia. A mí no me interesa conocer a tu familia, porque yo también tengo familia. Y hay lugares en mi familia que yo no voy a ir. Y hay conversaciones en mi familia que yo no voy a participar. Y hay chistes que yo no me voy a reír, aunque lo diga mi abuela que no tiene diente y que la amo mucho. Las mías ya fallecieron, pero por si acaso hay alguna que es bien piadosa. Es que ella es tan linda y ella es tan. No. Porque hay una generación, hermano. Mi papá tiene una tía que desde que tú la saludas ya te dice un chiste de doble sentido. Y esta cara debemos tenerla. No me voy a reír de eso. Eso no glorifica al Señor. Ahí se va a ofender la tía, que se ofenda a la tía, que me interesa a mí. Ella es la que me está ofendiendo porque sabe que yo estoy ahí. Que mi tía se preocupe de ofender a Dios, porque a Él lo está ofendiendo. Hay cosas, hermanos, que tú y yo no debemos participar de ellas. Dios nos llama a ser siervos fieles de Dios. Y por último, nuestro enfoque al corregir a alguna persona que está en el error debe ser la salvación de la misma. No ganar un punto, es ganar el alma.
mi enfoque no es ganar un punto, es ganar esa persona para el Señor. Y eso es una obra del Espíritu. Pero Dios me dijo: sé manso, ten misericordia, muestra gracia, no te creas superior, corrígelo con amor, pero corrígelo cuando te demanden la necesidad de hacerlo. No cada vez que tú tienes que entrar a cuanto debate. Cuando eso ocurre y te pidan la opinión, dala, y dala con firmeza. Mientras tanto, no tienes que hablar. Si te entran en el buen tema, tú me pidiste la opinión, pues va a escuchar mi opinión y lo voy a decir con firmeza, con amor, diciendo: yo estuve en tus zapatos, yo estuve ahí, pero te lo voy a decir. Pero si no, hermano, no es que nosotros andemos por ahí buscando a todos los herejes que están mal. Dios se va a encargar. Tú sé fiel. Cuando te demanden, esté listo para presentar defensa con toda mansedumbre. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos corrige, nos enseña, nos confronta, nos guía, nos lleva, Señor, a mirarnos como un espejo en ella. Que como iglesia, Señor, podamos ser siervos fieles a ti. Que podamos escudriñar las intenciones del corazón. Que tú puedas, por tu Espíritu Santo, pasar revista, Señor, que tú puedas ver y mostrarnos en las cosas en las cuales no hemos sido fiel y no estamos caminando como siervos fieles tuyos, sino que estamos inventando cosas que tú no nos has mandado a hacer. Estamos participando en cosas que tú no nos has mandado a participar. Y estamos viviendo a espaldas de tu verdad. Te pedimos perdón de manera colectiva como iglesia. Porque hemos caído, Señor, en estas cosas que Pablo le enseña a Timoteo. Hemos sido presas de la arrogancia espiritual. Hemos sido presas, Señor, de prácticas y conversaciones que no debimos haber participado. Hemos tomado livianamente tu palabra y nos preocupa más nuestra condición física que nuestra condición espiritual. Nos preocupa más que un médico no esté bien preparado a que un ministro de Dios no esté bien preparado. Nos preocupa más lo terrenal que lo eterno. Padre, al leer estas palabras del apóstol Pablo, en la manera reverente que él habla de cómo debemos presentarnos delante de ti, de una manera solemne, como un obrero aprobado, debe dar temor de cómo nos estamos conduciendo en la casa de Dios, de cómo estamos conduciendo nuestras propias vidas. Padre, porque no hay nada más serio que la eternidad, no hay nada más serio que tu palabra. Gracias, porque no nos dejas caminando a tientas, no nos dejas a ciegas, nos has dejado tu verdad, Señor. Ministra a tu iglesia. Y si hay alguien en este lugar donde no es un siervo fiel, donde es un instrumento de deshonra, Señor, hoy es el día de salvación. Él pueda venir en arrepentimiento y fe, Señor, ahí donde está, y pueda clamar: sálvame, hazme un instrumento de honra para ti, donde tú me uses, Señor. Usa mi vida, úsame, usa mi juventud, usa mi vejez, usa mis fuerzas, usa mi enfermedad, usa mi sabiduría, usa mis talentos, usa mis dones. Úsame, Señor. No quiero seguir siendo un instrumento de deshonra a ti, Señor. No quiero perder mi vida aquí en la tierra en cosas vanas e inútiles. Espíritu Santo de Dios, usa mi vida.
Úsame, lléname de ti, oh Dios, para que el poder tuyo se perfeccione en mi debilidad. Usa mis labios, usa mis manos, usa mi profesión. Úsame, Señor, úsame para ti. Pero te ruego que me limpies. Perdóname mis pecados. Perdóname. Corre al trono de la gracia y dile: Señor, lávame en tu sangre y usa mi vida para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.